Hola a todos, bienvenidos a la charla Particularidades del establecimiento de los niveles de referencia en medicina nuclear, que forma parte de un curso virtual organizado por la Asociación Latinoamericana de Física Médica y que está acreditado por su Comité de Educación y Formación Continua en Física Médica. Mi nombre es Adlin López y les doy la bienvenida a la charla. Tocaremos en la misma aspectos sobre las propias generalidades de los niveles de referencia de dosis y su aplicación directa a la medicina nuclear. Cuáles son las estrategias de implementación, cuál es la metodología para el establecimiento de los niveles típicos de exposición y veremos algunos ejemplos de cómo se puede desarrollar esto dentro de nuestras instituciones hospitalarias. Vamos a comenzar diciendo que un nivel de referencia diagnóstico es una forma de investigación para identificar niveles inusualmente altos o bajos de la exposición de los pacientes, que va a requerir una revisión local si se excede constantemente o si se encuentra por debajo, de forma que esto pueda afectar la calidad de la imagen para el diagnóstico. Y por supuesto, los niveles de referencia deben estar basados en la información representativa de un país, considerando los distintos tipos de equipos disponibles para las imágenes a lo largo del territorio y de las características de los radiofármacos que se emplean, teniendo en cuenta, por supuesto, las características de la población que se trata. Este concepto, por supuesto, no es nuevo, sino que está introducido dentro de la práctica con radiaciones desde 1990 en la ICRP 60, donde se llamaban restricciones a la dosis del paciente. En las normas básicas de seguridad 115, que ya han sido sustituidas por las actuales, se llamaban niveles orientativos. Y, por supuesto, aparecen ya nombradas como tal en la ICRP 135. Sin embargo, ha habido durante todos estos años aproximaciones sobre el tema de los niveles de referencia, incluso a nivel latinoamericano, como es el ejemplo de algunos trabajos que se han realizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, de conjunto también con la Organización Panamericana de la Salud, para establecer los niveles, en este caso orientativos, tanto para radiografía general y mamografía. Es decir que estamos ya en un nivel más avanzado, donde estos documentos ya deben ser revisados precisamente porque los cambios tecnológicos traen una nueva visión y, por supuesto, la problemática de salud ha cambiado. Y dentro de las normas básicas de seguridad están establecidos como una de las recomendaciones más importantes para optimizar la protección y la seguridad de los pacientes, incluso recomendando que se realicen evaluaciones periódicas de las dosis típicas que reciben los pacientes por la administración de los radiofármacos dentro de todas las facilidades médicas. Y en este caso no se van a utilizar la dosis efectiva como estamos acostumbrados para el monitoreo de las dosis de los trabajadores, sino que se van a destinar magnitudes particulares que se relacionan con la dosis, pero que son de forma práctica las herramientas para poder cuantificar la dosis de radiación. Y en este caso, de forma muy clara, se utiliza en estos casos el término de dosis para hablar de la cantidad de actividad administrada de radiofármacos a los pacientes. Y se utiliza la actividad como una medida de la exposición a la radiación que sufren los pacientes dentro de las técnicas de medicina nuclear. A nosotros los físicos nos gustaría mucho conocer las dosis de radiación exacta que reciben nuestros pacientes y poderlos caracterizar de forma particular. Sin embargo, los niveles de referencia no están diseñados para conocer la dosis, sino para describir magnitudes que se relacionen con la misma y que sean desde el punto de vista prácticos de registrar. Y por supuesto, este proceso se relaciona con la dosis, pero no es exactamente la dosis ni absorbida, ni efectiva, ni siquiera la equivalente que reciben los órganos, sino que son magnitudes que se van a relacionar de forma general con la dosis, pero que van a ser fácilmente medibles, es decir, las podemos registrar dentro de la práctica clínica. Y por supuesto deberían ser magnitudes que estén reconocidas por la ICRP. Y cuando hablamos de
magnitudes empleadas para niveles de referencia. En este caso, hablamos de la magnitud que se relaciona directamente con una determinada especialidad. Y por supuesto, en nuestro caso, esa magnitud básicamente se relaciona con la actividad administrada que recibe el paciente de forma preferencial. Y las normas básicas de seguridad establecen claramente que los niveles de referencia para diagnóstico son responsabilidad de cada gobierno para ser establecidos dentro de su país, teniendo en cuenta las condiciones concretas de la exposición médica, por supuesto dentro de la medicina nuclear, en función de que esos niveles representen de forma clara cómo es la exposición dentro del país y sirva como una herramienta para la optimización. De manera que en este caso se dice que los niveles de referencia deben ser una visión rápida de lo que está sucediendo dentro del país y que va a reflejar condiciones de buena y de mala práctica que caracteriza precisamente toda la exposición a nivel de un procedimiento particular de imagen. Y por supuesto, esto se utiliza básicamente el 75 percentil de la distribución de ese estudio grande que se hace colectando los estudios típicos dentro de todas las facilidades del país o de una muestra representativa de las mismas. Y por supuesto, esto se establece siempre teniendo en cuenta que se ha obtenido con estos valores la calidad de imagen adecuada para el diagnóstico. Otra cosa importante que señalan las normas de seguridad es que una vez que se han establecido los valores de referencia a nivel nacional, las facilidades médicas o los servicios de medicina nuclear deben comparar sus valores típicos con estos valores de referencia, siempre teniendo en cuenta que el valor calculado sobre la mediana debe representar exactamente las tallas de los pacientes que se han estandarizado para que no se vean afectados por los valores altos o bajos que se pueden reportar dentro de su centro producto a esta variación de los pesos de los mismos. Y esta comparación debe llevar a evaluar si las dosis de radiación están por debajo o por encima de este nivel de referencia. Si están por encima, hay que examinar con cuidado cuáles son las causas y llevar a una revisión local para tomar medidas que favorezcan la reducción de este valor. ¿Qué es lo que dicen las normativas? Que una vez que se han establecido estos niveles de referencia, las facilidades médicas, los servicios de medicina nuclear deben comparar las dosis típicas que obtienen periódicamente en sus revisiones de la dosimetría a los pacientes con los niveles relevantes que han sido establecidos como niveles de referencia para diagnóstico. Y por supuesto, esto será una medida del cumplimiento de la optimización dentro de sus servicios. Y por supuesto, en este caso se utiliza la mediana de la magnitud que se ha estimado como nivel de referencia en este caso. Normalmente en medicina nuclear vamos a utilizar la actividad, pero en algunos casos se puede utilizar la actividad por kilogramo de peso administrado. Y por supuesto, la optimización de la protección y de la seguridad de un procedimiento en concreto se realiza a partir de estimar si se exceden esos niveles o si por el contrario se encuentran sustancialmente por debajo de los mismos. Es decir, este proceso de comparación sirve de referencia para estimar cuán cerca o cuán lejos estoy de la media que se presenta en el país. Ahora bien, los niveles de referencia para el diagnóstico tienen características concretas. Primero, debe garantizarse la eficacia o la efectividad de su establecimiento, es decir, debe representar correctamente lo que está sucediendo dentro del país. Y eso, por supuesto, facilita el uso de los mismos y su implementación. Los niveles de referencia no están destinados a la individualidad del paciente, es decir, no están cumpliendo la función de que se utilicen de forma individual en cada uno, porque precisamente no son niveles de dosis para los pacientes. El paciente que requiere un mayor valor de actividad, pues lo lleva, precisamente porque hay que garantizar la calidad de la imagen para que cumpla su objetivo.
Y por supuesto, estos se basan dentro de la práctica clínica, es decir, deberían establecerse de forma que caracterice lo que está sucediendo dentro de la práctica en el país. Y es importante que se tenga en cuenta la tecnología y las indicaciones clínicas que se presentan, porque por supuesto ellos marcan los valores de actividad que se pueden administrar. Y por supuesto, bajo ningún concepto se debe afectar la calidad de la imagen. Es decir, ellos se van a establecer, como dijimos anteriormente, dando por sentado que estos niveles garantizan la calidad de la imagen. Esta es una tabla que muestra los diferentes tipos de niveles de referencia para diagnóstico, los métodos a partir de los cuales ellos se derivan y las áreas de aplicación. Y vamos a ver que tenemos los niveles típicos, que son los que se establecen dentro de las facilidades, hospitales, etcétera, y que pueden estar compuestos por un conjunto de equipos o pueden incluso generarse para un solo equipo que tenga una condición particular y que diste del resto de los equipos que se poseen. Hablamos, por ejemplo, de que la introducción de un equipo SPECT-CT avanzado puede tener un valor típico diferente al que se utiliza para el resto de las cámaras gamma presentes en el servicio. En el caso de los niveles locales, que juegan un papel muy importante, sobre todo cuando se comienzan a establecer los niveles de referencia, estos se van a obtener teniendo en cuenta entre 10 y 20 facilidades de medicina nuclear. Es decir, esto pudiera ser, por ejemplo, lo que se logra dentro de una provincia, dentro de una ciudad grande, etc. Y que va a caracterizar la práctica de ese lugar con la población típica, con las enfermedades típicas, etc. Después, por supuesto, vienen los que representan a nivel nacional la exposición y que puede ser incluso un número más reducido de estudios con indicaciones típicas más reducidas, que son los más importantes que ocurren a nivel de una nación y que por supuesto deben estar basados en lo que se obtuvo a nivel local y a nivel típico dentro del país. Y los niveles regionales van a caracterizar a varios países, es decir, van a comparar lo que sucede en diferentes países. Esto es muy usado, por ejemplo, en Europa, donde están establecidos para varios países los niveles de referencia a nivel regional. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la ICRP para los niveles típicos de referencia para el diagnóstico? Bueno, pues dice que estos son valores que deben tener como mínimo 20 pacientes si es un estudio radiográfico, y en el caso también de los estudios de medicina nuclear simple. Sin embargo, hay estudios como CT, como la fluoroscopía, etcétera, donde se van a necesitar más estudios, porque se conoce que la variabilidad de los valores para la exposición puede distar mucho con las características del paciente y de los exámenes. Se establecen en el caso de los procedimientos de fluoroscopía y de CT aproximadamente 30 pacientes y en el caso de mamografía aproximadamente 50. ¿Por qué? Porque la dosis de radiación que reciben las mamas depende del nivel de compresión y del volumen que tiene la mama. Por tanto, calcular los valores de la mediana va a ser más complicado y va a requerir mayores datos. Pero básicamente en medicina nuclear se establece por consenso entre 20 y 30 pacientes, especialmente cuando se involucra la tomografía. Otro aspecto muy importante a la hora de establecer los niveles de referencia para el diagnóstico es que ese concepto se establece para un paciente estándar. Es decir, eso está acotado a una población con determinadas características. En este caso, básicamente se utiliza un ejemplo, un paciente adulto de 70 kilogramos con más o menos 20 kilogramos. Hay estudios donde en vez de 20 kilogramos se utiliza más o menos 10, pero eso dificulta
en nuestro caso, donde hay tanta variedad de las condiciones de la población, establecer niveles tan rigurosos. Y la mayoría de los estudios coinciden en este valor de 70 más menos 20 kilogramos para el adulto. Todo lo que esté fuera de ese rango no debe incluirse dentro del estudio. Y la otra cosa que se puede hacer es establecer valores incluso superiores para el adulto después de los 90 kilogramos, que caracteriza esos casos extremos de peso. Pero en general se establece de forma clara. Y en el caso de los niños se utiliza fundamentalmente las bandas de peso. Al menos esas son las recomendaciones modernas. En el pasado se utilizaba fundamentalmente la edad, pero se ha notado en los estudios que las edades distan mucho en los pesos de los niños y que las dosis de radiaciones deben estar más acopladas a el peso y a la característica concreta del niño. Y las últimas recomendaciones ya están estableciendo bandas de peso y de hecho las últimas publicaciones, la mayoría de los estudios están utilizando este criterio. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para establecer cuáles son los estudios que requieren los niveles de referencia? Bueno, pues vamos a tener que dar prioridad primero a los estudios más frecuentes dentro de nuestros servicios. Y por supuesto, vamos a tomar como consideración cuáles son los que mayor dosis aportan a los pacientes. Y por supuesto, en este caso, se debe estandarizar la indicación clínica y el procedimiento en concreto para establecer los niveles de prioridad. Esto significa que debemos tener claridad de que los estudios sean comparables, tanto por su propósito como la técnica general que requieren para ser producidos. Y esto es crucial precisamente para poder comparar los resultados que se producen dentro de los estudios. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a utilizar los niveles de referencia para diagnóstico? La primera cosa es que tenemos que estimar los niveles típicos de exposición de nuestros pacientes para los estudios más comunes y que más arrojan dosis a los pacientes. Puede ser a los adultos, puede ser a los infantes, pero definiendo exactamente los rangos de peso que vamos a utilizar. Y por supuesto hay que garantizar que se desarrollen los procedimientos de control de calidad de forma concreta, tanto para los equipos como para todo el proceso de colección de las datas, estableciendo claramente las responsabilidades y por supuesto verificando que se desarrolle de forma concreta el control de calidad de esa recolección de datos. Después de eso, por supuesto, se van a calcular en esos 20, 30 estudios ya colectados para ese caso concreto que estamos estudiando y se van a calcular los valores de la mediana, en este caso concretamente de la actividad. Y por supuesto, estos van a ser sus valores típicos de exposición en su facilidad para este tipo de estudios. Y por supuesto, estos son los valores que se van a comparar con los niveles de referencia que están establecidos a nivel nacional o a nivel de, por ejemplo, cualquier estudio que se asemeje de forma importante a el suyo, si es que no existen referencias a nivel nacional. Ahora bien, ¿cuál es la mínima información que debemos colectar para poder generar los niveles de referencia para diagnóstico a cualquiera de los niveles que hemos señalado? Bueno, pues primeramente vamos a necesitar el peso del paciente. ¿Por qué? Porque con el peso del paciente es que podemos definir el grupo de inclusión para adultos, niños, etcétera, y la actividad administrada. Ahora bien, ¿cómo se organiza esa información? Bueno, pues teniendo una definición clara del producto farmacéutico, del tipo de estudio y de la indicación clínica concreta. Ahora bien, si dentro de esto se generan también los niveles de referencia en equipos híbridos, entonces vamos a tener que ampliar esa mínima información a colectar a el índice volumétrico de dosis o al producto dosis de longitud. Y el estimado de dosis
por el grosor específico del paciente siempre que esté disponible. Y además de eso deberíamos también tener una definición clara de cuál es el tipo de protocolo que se está usando para obtener la ACT, es decir, si es un baja dosis, si es para corrección de atenuación, si es localización o si tiene el objetivo diagnóstico total. Y por supuesto, en este caso sería adecuado saber cuál es la localización anatómica de ese CT exactamente, si es cráneo, si es cuerpo completo, si es solo tórax, etc. Y el maniquí que se usó como referencia para la calibración dosimétrica, por supuesto, de este CTDI-BOL que se está reflejando dentro de los parámetros del equipo. ¿Cómo colectamos la información? Bueno, pues básicamente vamos a tener 3 métodos de colección de los datos para poder desarrollar los niveles de referencia para diagnóstico. Primero el manual, después semiautomático monitoreado o completamente automático. La recolección manual es utilizando o bien hojas de papel o bien hojas de cálculo para recoger la información de forma práctica dentro de los equipos o bien dentro de los propios registros donde se colecta directamente la información dentro de la rutina clínica. Otro método es utilizando también un sistema de forma digital que utilice la información almacenada dentro del fichero DICOM y que permita revisar las imágenes y comprobar que en efecto la imagen se corresponde con el protocolo que viene definido dentro del formato DICOM. Esta es una técnica que yo personalmente prefiero porque los sistemas totalmente automáticos, que además son ya bien comunes y se han impuesto bastante dentro de la práctica, tienen el inconveniente de que si hay un error dentro del protocolo, el error se va a arrastrar y si estos errores son frecuentes, pueden producir datos que no son 100% confiables dentro de los niveles de referencia para diagnóstico. Estos sistemas de monitoreo de dosis han ganado en los últimos años muchos adeptos, es decir, ya hay incluso documentos que norman cómo deben ser estos registros de dosis y constituyen indiscutiblemente un gran avance para todo este proceso de generar los niveles de referencia de dosis y además poderlos monitorear de forma periódica. El volumen de datos, por supuesto, que se puede manipular con estos sistemas totalmente automáticos es realmente alto y por supuesto constituyen un paso de avance para todo el proceso de optimización y todo el proceso de control de la exposición médica. Otro aspecto importante a tener en cuenta son los niveles de referencia pediátricos, precisamente porque las bandas de peso y la talla de los pacientes cambian mucho dentro de la edad de neonatos a adolescentes y se recomienda que se usen fundamentalmente las bandas de peso para generar los niveles de referencia. Y solamente en el caso del ACT es que se recomienda solo para cráneo que se utilicen los niveles de referencia por edad. Pero en este caso, como vamos a obtener los niveles híbridos, a lo sumo se recomienda estrictamente las bandas de peso. Y aquí les muestro las tablas para organizar los grupos de pesos para los exámenes de cuerpo, tanto de CT como de medicina nuclear. Y les puse adicionalmente, en el caso de CT, los grupos de edad para los exámenes de cráneo cuando se utiliza la tomografía. Y aquí también les traje una tabla de la equivalencia aproximada entre los grupos de edad y los grupos de peso con el fin de poder comparar los niveles de referencia basados en el peso con los niveles de referencia basados en la edad. Porque la información que está disponible en la literatura para medicina nuclear pediátrica no es muy extensa y realmente tenemos que utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para poder hacer las comparaciones y el análisis de los resultados. Y fíjense que dentro de un estudio que se hizo de 20 años de literatura en PubMed, solo se encontró un 7% de los estudios de medicina nuclear y dentro de ese 7%, solo el 12% estaba dedicado a pediatría. Es decir, que la información en el caso de pediatría es escasa.
Es importante aclarar que la comparación de los niveles de referencia con los que se tienen establecidos en otros lugares no es suficiente para garantizar la optimización, pero sí es suficiente para observar en qué estatus se encuentra la exposición que estamos desarrollando con respecto a la práctica global. Encontrar valores por debajo de los niveles de referencia que estamos utilizando para comparar no es indicativo exacto de un desempeño satisfactorio desde el punto de vista de protección y seguridad, pero al menos indica que no hay una sobreexposición innecesaria ni una urgencia para comenzar a desarrollar una optimización inmediata. Sin embargo, si los valores que encontramos están por encima de los que están referidos en la literatura para prácticas similares a las nuestras, entonces tenemos una necesidad más urgente de investigar qué cambios se pueden realizar en virtud de la optimización. Me gusta siempre expresar que el establecimiento de los niveles de referencia es un proceso de mejora continua, es decir, cumple un ciclo en el cual hay que planificar las acciones de revisión dosimétrica, hay que desarrollarlas, hay que evaluarlas y posteriormente tomar acciones si es necesario para lograr una optimización de la protección. Y por eso decía, cumple exactamente un ciclo de Deming y debe ser asimismo planificado y establecido dentro de la práctica. Ahora bien, en medicina nuclear convencional, la magnitud típica que se ha usado siempre ha sido la actividad administrada, que en general para muchos de los estudios se trabajan a actividades fijas. En general, para estudios de tiroides, para ganglio centinela, para estudios de ventilación pulmonar, etcétera, donde hay una acumulación significativa e importante en un solo órgano, en general se utilizan actividades fijas. Sin embargo, hay una tendencia actual a establecer la actividad por kilogramo de peso. Y de hecho, los estudios híbridos, la mayoría de los estudios ya se administran con tendencia a el peso del paciente. En este caso, el estudio PEC, la mayoría de los estudios ya reportan la actividad administrada por kilogramo de peso. Y en SPECT hay una nueva tendencia, precisamente por la cuantificación, a administrar también actividades por peso. Y en el caso del CT, de la tecnología híbrida, las métricas a utilizar son fundamentalmente el índice de dosis volumétrico, el producto dosis-longitud y en los casos en que se encuentra disponible el estimado de dosis grosor específico del paciente, que es la última aproximación que se ha introducido en función de obtener una magnitud que se relacione mejor con la dosis que realmente el paciente recibe. Este es un ejemplo de Kuwait. En este caso vamos a ver que prácticamente se hace toda una recomendación sobre la dosis a administrar por kilogramo de peso dentro de casi todos los estudios de medicina nuclear. Y uno de los aspectos más importantes que mencionamos en la conferencia anterior es la importancia que tiene todos los pasos para poder establecer los niveles de referencia para diagnóstico desde el punto de vista práctico en nuestros hospitales. Y esto pasa, por supuesto, por todo un proceso de diseño, de ejecución y de análisis de los resultados. Y uno de los aspectos más importantes dentro de la primera fase es precisamente contar con el soporte y el apoyo de la institución en la cual se van a poner en práctica estos niveles de referencia para el diagnóstico. Y por supuesto, toda esta política debe estar claramente establecida dentro del programa de protección radiológica y de garantía de calidad de la institución. Y además de eso, debe estar creado un grupo multidisciplinario que además reciba toda la información y todo el entrenamiento que se requiera para poder evaluar los niveles de referencia típicos de esa institución. Y por supuesto, dentro de esa fase de planificación y diseño está incluido justamente toda la base y la estrategia para generar estos niveles de
referencia para el diagnóstico. Entonces, ¿cómo establecer los niveles típicos de referencia dentro de las instituciones? Bueno, primeramente hay que crear una lista de los procedimientos médicos que se van a incluir dentro del estudio. Y para esto se debe considerar primero que existan los niveles de referencia nacionales con los cuales comparar. Y si no se tienen, bueno, pues entonces pensar qué documentación se va a usar para comparar. Y por supuesto, dentro de toda esta rutina, lo más importante es ver la cantidad de estudios que se realizan dentro del hospital y por supuesto cuáles son los que más dosis le brindan al paciente. Como segundo aspecto, segundo paso, una vez que ya se han definido cuáles son los procedimientos que se van a estudiar, se debe establecer cuáles son las técnicas que se van a incluir dentro de este estudio y por supuesto establecer también cuáles son las magnitudes que se van a registrar en cada caso. Verificar también que todos los procesos de control de calidad se estén realizando de manera adecuada para garantizar la exactitud, la consistencia y la reproducibilidad de los resultados una vez obtenidos. Dentro de la fase de diseño hay que hacer un análisis exhaustivo de cuáles son las pruebas de medicina nuclear que tenemos disponibles, cuál es nuestra prioridad en función del volumen de pacientes que manejamos y por supuesto de las dosis de radiación que estas pruebas tienen. Y de esta manera se hace un ranqueo y se obtiene cuáles son los primeros estudios que debemos realizar. Y vemos aquí un ejemplo de las estadísticas de un servicio. Fíjense que el 37% de la actividad son gamografías óseas, después viene las gamografías de restos tiroideos, después además de esto viene entonces la gamografía de perfusión miocárdica y etcétera. Estos son los 3 primeros estudios que están dentro de las investigaciones a realizar. ¿Por qué? Porque estos valores pueden seguir por otros estudios que también tienen una alta incidencia, pero que en este caso aportan menores valores de dosis. Y eso no significa que esos estudios no lleven optimización y no lleven niveles de referencia. Estamos hablando de que es así como debemos comenzar, pero después, posteriormente, vamos a ir analizando el resto en función de tener los niveles de referencia para todos los estudios que se pueden realizar dentro del servicio. En dependencia de los medios que estén disponibles en el lugar, se decidirá cómo se va a colectar los datos para hacer el levantamiento del estudio. Y por supuesto, aquí es muy importante que si no hay sistemas de registro automáticos o semiautomáticos, se establezcan las planillas para la recolección manual. Y en este caso se debe estudiar como mínimo 20 pacientes, aunque si las técnicas son híbridas se recomiendan incluso 30 pacientes por cada procedimiento en concreto y por cada banda de peso a estudiar. Y si están disponibles los sistemas de registro automático, se recomiendan que se registren más de 50 pacientes como data representativa. Cuando los números son muy grandes y están alrededor de los 100 pacientes por indicación clínica y por tipo de estudio, se dice que no es necesario desarrollar una estandarización por peso dentro de los pacientes adultos. ¿Por qué? Porque se supone que todos estos valores, todas estas deficiencias de peso se quedan fuera y pasan a ser estadísticamente poco significativas. Pero siempre teniendo en cuenta que dentro del análisis de datos hay que excluir los valores que están fuera del rango común. Y en el caso de los pacientes pediátricos, donde cumplimentar el número de pacientes por las bandas de peso puede ser difícil, se recomienda que se colecten como mínimo 10 estudios. Otro aspecto a destacar es que justamente la ICRP 135 recomienda que se revisen cada 3 años aproximadamente los niveles de referencia. Sin embargo, otra literatura recomienda que los niveles de referencia típicos se reevalúen
al menos una vez al año, fundamentalmente en medicina nuclear con las técnicas híbridas. Y otro aspecto importante es que en general ellos recomiendan una banda de peso entre 60 y 80 kilogramos. Sin embargo, eso no es necesariamente práctico en nuestros países latinoamericanos, donde las bandas de peso de la población son muchísimo más amplias para el paciente promedio. Y bueno, estas recomendaciones están fundamentalmente basadas en la experiencia de los países europeos, donde las bandas de peso son bastante homogéneas, incluso entre género femenino y masculino. Esta es una tabla que les muestra lo que le estamos diciendo. Fíjese que los primeros 30 pacientes adultos que llegaron al servicio, tomamos los datos de la edad, el peso y la propia actividad que se le administró, y miren que solamente el 53% de esos pacientes cumplen con esa banda de peso entre 60 y 80. Sin embargo, una banda de peso más flexible entre 50 y 90 es ya el 70% de la población. Es decir, hay mucho exceso de peso y también hay personas adultas que tienen menor tamaño que el tamaño promedio. Y entonces esto significa que tendríamos que obtener unos niveles de referencia que no van a caracterizar a la población promedio, sino que a un valor mucho menor de la población. Por tanto, recomendamos una banda un poco mayor, entre 50 y 90, es decir, tomando como peso promedio 70 kilos aproximadamente. Ahora bien, observemos los datos, por ejemplo, de la gammagrafía ósea. Observemos los pesos del paciente, que es un aspecto importante para establecer las bandas de compromiso para nuestro estudio de niveles típicos. Nuestra población, la población de Latinoamérica, es una población que tiene características muy variadas en cuanto a femenino y masculino, en cuanto a pesos, encontramos bandas muy amplias. Y este es un ejemplo clarito de cómo reducir a 70 más menos 10, que es lo que en su momento se ha usado en Europa, para nosotros puede ser muy difícil de cumplir y poco representativo de lo que sucede a nuestros pacientes. Este estudio retrospectivo, mirando las bandas de peso, nos damos cuenta de que un % altísimo no cumpliría si ponemos una banda de 70 más menos 10. Y sobre todas las cosas no sería representativo de lo que realmente le pasa al 75% de nuestra población. Por eso digo que tenemos que ir al concepto como tal de niveles de referencia. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, que un % altísimo tendría que ser excluido del estudio. Por tanto, ampliamos la banda de peso a 70 más menos 20 kilogramos y vamos a obtener un estudio con carácter retroactivo de lo que ha sucedido dentro de nuestro servicio. Observen marcado en rojo todos los pacientes que están fuera de rango y marcado en azul todos los que se quedarían fuera de rango si estrecháramos la banda a 70 más menos 10 kilogramos. Y estamos hablando netamente de pacientes a gammagrafía ósea con probabilidad de lesiones a nivel secundario por estudio de extensión de una enfermedad oncológica primaria. Y por supuesto, estos son estudios de cuerpo completo. Recomienda utilizar básicamente como nivel típico la mediana de esa distribución de dosis de como mínimo 20 pacientes para cada indicación clínica y para cada rango de peso. Sin embargo, si las tecnologías que están presentes en el hospital son muy variadas y hay diferencias significativas entre los diferentes equipos, se recomienda, en primera, discriminar aquella tecnología que puede producir un ahorro de dosis significativo y separarlas como un valor típico para esta tecnología de alto nivel y unificar entonces las otras tecnologías que son estándar y que ya están bien establecidas. En este caso tendríamos, en vez de uno, tendríamos 2 valores típicos caracterizando la exposición médica en ese caso. O de lo contrario, se recomienda que si el rango de equipos es variado, aunque no esté marcado por una tecnología moderna, se colecten un mayor número de pacientes y en este caso se puede utilizar también el 75% percentil para estimar este valor típico de exposición que caracteriza el lugar.
Pero eso que estamos hablando son exactamente excepciones y no reglas. Y en este caso, por supuesto, la optimización de las dosis pediría que los pacientes que están destinados a la alta tecnología reciban la actividad que les corresponde teniendo en cuenta esa tecnología. Y se administra en este caso una dosis diferenciada para los diferentes casos, asociados a los diferentes equipos. Ahora bien, ¿cómo se procesa ya los pacientes que cumplen con los criterios de inclusión? Y lo primero que vamos a hacer es buscar los valores que están fuera de rango. Si graficamos la actividad versus peso, nos vamos a dar cuenta que existen valores que están totalmente fuera de rango por una razón u otra. Pues estos valores que le denominamos outlets, pues van a tener que ser extraídos de la cuantificación que vamos a hacer de los niveles de referencia. Y de esta forma, los valores que vamos a obtener son más representativos de la exposición que estamos caracterizando. Si comparamos la mediana con los valores outlet y la mediana sin estos valores, vamos a ver que el valor de nuestra mediana va a subir en este caso precisamente porque los valores excluidos son de mucha menor actividad que los valores típicos. Una vez obtenido este valor típico de la exposición, comparamos entonces con los resultados obtenidos en otros países o, por supuesto, con los valores nacionales si los tuviéramos ya implementados. Y en este caso vamos a observar que la gammagrafía ósea con intención oncológica va a estar ampliamente representada en la literatura y vamos a tener una banda amplia de valores de referencia en los diferentes países. Fíjense que los valores oscilan entre ese 309,7 megabecquerel hasta los valores de 950 megabecquerel en Japón. Y esto nos está diciendo que nuestros valores están de acuerdo prácticamente con los valores reportados en la literatura, o sea, no son ampliamente mayores y que no se requiere una acción inmediata de optimización. Ojo, eso no significa que no debamos realizar acciones de optimización dentro de esta gammagrafía ósea, sino que simplemente no tienen máxima prioridad. ¿Por qué? Porque nuestra práctica está dentro de la que se encuentra mundialmente establecida. Observemos ahora cómo estimar los niveles de referencia locales. Y aquí estamos viendo que dentro de una ciudad vamos a tener 8 servicios de medicina nuclear similares, de los cuales 5 nos han brindado información para poder obtener los niveles locales de exposición. Y observen el amplio rango de valores que hemos obtenido en función de calcular estos niveles de referencia para diagnóstico local. Fueron válidos 635 estudios provenientes de estos 5 hospitales. Y miren el resultado de la actividad contra casos. Y hay, al igual que en el análisis anterior, algunos casos que están muy fuera del rango habitual. Y en este caso, el criterio estadístico que podemos usar es el 5% de los valores extremos de la distribución de actividad que tenemos. Y de esta forma vamos a tener una data más representativa de lo que está sucediendo dentro de estos lugares sin los valores outlet. Y vamos a ver que en este caso encontramos un percentil 75 de 884 megabecquerel. Y si lo comparamos, por ejemplo, con los valores reportados por la Sociedad Americana de Radiología y de Medicina Nuclear, vamos a encontrar que este valor es inferior a la actividad establecida como nivel de referencia y también como la actividad recomendada o obtenible de ese país. La primera expresada como el 75% percentil y la segunda como el 50% percentil. Y de esta manera quedaría establecido el nivel de referencia local
para estos hospitales como 884 megabecquerel para el caso de gammagrafía oncológica, todo el cuerpo en adultos. Este es un ejemplo brasilero sobre la estimación de los valores típicos de actividad administrada para la gammagrafía de perfusión miocárdica en protocolo de un día en un hospital de Brasil. Y observemos que el volumen de pacientes manejado aquí fue mucho mayor, fue de 288 pacientes adultos, es decir, se manejaron 576 gammografías en protocolo de un día. Se empleó un equipo dedicado, un equipo Philips de doble cabezal Cardio MD. Aquí están las características. Observen que, como habíamos explicado, en los lugares donde existe un amplio rango de análisis de datos, pues no es requerido tener criterios tan estrictos sobre los pesos de los pacientes a incorporar. Y en este caso, fíjense la variabilidad entre el mínimo y el máximo del peso, entre 46 y 125 kilos, con un valor promedio de 79.5 kilogramos de peso estándar. Fíjense que muy por encima de los 70 aproximadamente que describe la ICRP. Y los valores de mediana obtenidos son de 407 megabecquerel en reposo y 1221 megabecquerel en estrés, en esfuerzo. Comparemos entonces con los reportados en la literatura. Y miren que vamos a encontrar que en algunos casos el valor es menor y en algunos casos los valores son mayores. Y en general la literatura va a reportar dentro del protocolo de un día fundamentalmente el valor más alto, que es el del estrés. En este caso concreto debe analizarse con detalle cuáles son las características del equipamiento y observar que quizás se pueda realizar alguna acción de optimización, aunque no se considera inmediato precisamente por los resultados tan amplios que ha mostrado la literatura. En este caso, la brecha fundamental para la optimización está precisamente en las características de tener un equipo dedicado que debería tener mejores prestaciones y mejores probabilidades de tener actividades más bajas para obtener imágenes de calidad. Y estos son los aspectos que hay que analizar dentro del grupo multidisciplinario cuando se observan los resultados de un estudio como este. Ahora bien, ¿qué hacer si los niveles de referencia son constantemente excedidos? Bueno, pues en este caso las primeras acciones debe ser contar con un grupo multidisciplinario que tenga realmente una experiencia adecuada y un conocimiento suficiente de la especialidad para explicar las razones por las cuales pudieran encontrarse esos valores siempre excedidos. Y por supuesto, dentro de ese grupo multidisciplinario debe estar designada la persona con la suficiente responsabilidad para desarrollar las investigaciones correspondientes y poder implementar un grupo de acciones que se identifiquen durante la investigación. De manera que debe al menos identificarse la causa precisa por qué se exceden constantemente los niveles de referencia dentro del lugar y además de eso se generen acciones que sean SMART, es decir, que sean capaces de ser suficientemente específicas, que además sean medibles, que se puedan documentar y que a la vez sean realistas y que tengan una capacidad de desarrollarse en el tiempo de forma satisfactoria. Es decir, que se planifiquen las acciones que sean realmente logrables, tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista del tiempo que puede lograr desarrollarse estas actividades en función de mejorar la optimización de la actividad. No se pueden planificar acciones que realmente no sean logrables, como es el caso de reemplazo de equipos, etcétera, que a la larga pueden tomar mucho más tiempo. Por eso la planificación debe ser concreta y debe ser realmente lograble. ¿Y qué sucede si cuando estudiamos los valores típicos de nuestra institución encontramos que son valores mayores que lo que están establecidos como referencia a nivel nacional o simplemente lo que estamos tomando como valor para comparar? En este caso se debe desarrollar una investigación para
averiguar con precisión cuál es la causa de este exceso de dosis antes de comenzar un nuevo ciclo de revisión. Y en este caso, las causas más frecuentes pueden ser, en primer lugar, que se haya elegido una metodología inadecuada para desarrollar el levantamiento dosimétrico dentro de nuestros pacientes. Es decir, hayamos incluido, por ejemplo, los dispositivos de imágenes incorrectos, no se haya tenido en cuenta los factores técnicos adecuados o simplemente las muestras no sean comparables por los protocolos que se emplearon en nuestra investigación y los que se realizaron teniendo en cuenta esta publicación que se está tomando como referencia. Otra cosa importante pueden ser las habilidades de los operadores que pueden traer resultados también inusuales dentro de los levantamientos dosimétricos. Y por supuesto también puede encontrarse dentro de esto que se han utilizado casos muy complejos o que simplemente pertenecen a categorías especiales de estudios que hacen más difícil el trabajo y que puede ser esto relacionado o bien con la enfermedad o bien con el estatus físico de los pacientes u otras causas que en este caso deben ser investigadas. Otra situación totalmente diferente es si constantemente se exceden los valores recomendados como niveles de referencia a nivel nacional dentro de una institución. En este caso hay que tomar una decisión y hacer recomendaciones importantes sobre el equipo imagenológico. Y esto puede ser causado por el deterioro significativo del equipo que hace que las imágenes sean inadecuadas a niveles bajos de actividad. Y en este caso se debe recomendar su reemplazo dentro de las posibilidades que existan en la institución. Y en caso de que sean los valores del equipo híbrido en la parte de CT los que se exceden constantemente, pues hay que entonces revisar con qué intención se está utilizando el CT. Si no se debe seguir usando entonces con intención diagnóstica y solamente considerar la corrección de atenuación y la localización de determinadas estructuras. Y en general las acciones correctivas a desarrollar pueden incluir fundamentalmente la revisión y el ajuste del protocolo, tanto de adquisición como de procesamiento, la propia preparación del paciente, etc. Puede también llevar el entrenamiento adecuado del personal y revisar las competencias del mismo en función de desarrollar el protocolo. Y por supuesto, aumentar la preocupación de toda la comunidad del departamento en función de adquirir y mejorar los protocolos de acuerdo a las normativas internacionales o a las recomendaciones internacionales. Es decir, lleva toda una revisión de la práctica que se desarrolla en servicio en función de obtener estudios más optimizados. Ahora bien, ¿cuáles son las fallas potenciales que se pueden presentar al comparar la dosis típica estimada a partir de la mediana con los valores publicados de los niveles de referencia para diagnóstico? Bueno, pues en general se ha demostrado que es muy útil el uso de los niveles de referencia para el diagnóstico dentro de la optimización. Sin embargo, para que este proceso sea exitoso hay que tener en cuenta las características concretas en que se han generado nuestros niveles típicos y los niveles típicos con los que vamos a comparar. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar diferencias significativas entre las circunstancias de nuestros centros con los valores que se han reportado en esos países. Y esas diferencias pueden ser tecnológicas, pueden ser originadas también por el tipo de población, por las características del estudio clínico que se ha establecido e incluso por las particularidades de los propios radiofármacos que se han empleado. Y es muy importante tener en cuenta que las tecnologías pueden introducir de forma significativa reducciones de dosis que pueden diferir de las que tenemos en nuestros países. Y este es un ejemplo de cómo se realiza una comparación de los niveles de referencia a nivel nacional, en este caso de Tailandia. Estos son publicados ahora en el 2024, y la comparación con otros países como Japón, Corea, Australia, Kuwait, Estados Unidos, Reino Unido e incluso la Comunidad Económica Europea. Es decir, un análisis profundo de sus resultados y en qué estatus se encuentran
su práctica comparada con el resto de los países. Y como conclusiones podemos decir que tenemos toda la capacidad dentro de nuestros servicios de generar los niveles de referencia típicos de los estudios que realizamos y de esta forma contribuir a la optimización de la exposición médica y a fortalecer la cultura de seguridad de nuestros equipos. Es muy importante recordar que los niveles de referencia para diagnóstico no deben ser aplicados para juzgar la exposición desde el punto de vista individual. El paciente debe recibir la cantidad de radiación que requiere para obtener el diagnóstico que necesita. Por tanto, hay que desarrollar una evaluación individual en cada caso. Y recordarles también que los niveles de referencia nos sirven para evaluar desde el punto de vista genérico los riesgos, no para evaluar el riesgo individual por paciente de un estudio. Y estas son las herramientas que debemos disponer para optimizar dentro de nuestros servicios. Aquí les mencionamos las referencias bibliográficas. Le agradecemos a todos ustedes la atención y los invitamos una vez más a participar del 10º Congreso Latinoamericano de Física Médica que se desarrollará en la Antigua Guatemala en marzo del 2025. Sean todos bienvenidos y muchas gracias.